te voy a hablar de urracas repobladoras forestales y de la cara B, el Atlas de la Desertificación en España. Bienvenido, bienvenida, soy Ignacio Di Miguel y esto es Hombre Décimo, porque cuando 9 personas están de acuerdo en algo, una décima debe llevar la tesis contraria. Como te decía, hoy te voy a hablar de 2 temas, uno de la repoblación forestal y otro, la cara B, del estado de la desertificación en España, de acuerdo a un atlas que se ha publicado recientemente. Por un lado, el tema de las urracas no es que sea una novedad, pero a partir de una notificación, de una comunicación de la Sociedad Española de Ornitología que hablaba sobre el tema, pues me ha parecido interesante comentar. Y es que las urracas son capaces de plantar hasta 200 encinas por hectárea y año. Y es que las urracas se dedican a recoger y guardar todo tipo de cosas, entre ellas bellotas. ¿Qué hacen? Las recogen, las ocultan para un mejor momento y algunas de esas bellotas se quedan olvidadas, enterradas, de tal manera que están haciendo una labor de repoblación. Una sola urraca, de acuerdo a esta comunicación de Sea BirdLife, es capaz de esconder entre 1000 y 2000 bellotas cada otoño. Seguro que algunas se le olvidan y seguro que de muchas de ellas nacen nuevas encinas. Este es uno de los factores por el cual las urracas, entre otros animales, son necesarios y buenos para nuestro ecosistema. Es verdad que las urracas han proliferado mucho en entornos urbanos, en parques urbanos, y eso podría llegar a afectar a la población de otras aves. Pero no las miremos mal porque hacen una gran labor. Por el lado contrario a la repoblación forestal, tenemos el Atlas de la Desertificación en España. Hay que recordar que la superficie forestal en España en las últimas décadas ha ido aumentando. Es decir, tenemos mayor superficie forestal que hace 10, 20 años. Esto es positivo, aunque hay que matizarlo y evaluarlo también desde un punto de vista local. En cualquier caso, un grupo de científicos de la Universidad de Alicante y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC ha presentado el mapa o el Atlas de la Desertificación en España. Es verdad que en la metodología empleada le encuentro algunos pequeños fallos, pero hay que reconocer que en las conclusiones de este atlas, que es descargable gratuitamente y te dejo los enlaces en las notas del programa, los propios autores del estudio dicen, y leo textualmente, los mapas presentados, aunque imperfectos y sujetos a debate en la comunidad científica a partir de ahora, buscan ofrecer una referencia útil ante el vacío cartográfico existente en esta cuestión. El proceso ha revelado limitaciones conceptuales y operativas, especialmente en torno a la definición de degradación, su escala y la referencia temporal para evaluar su severidad. Estas decisiones implican inevitablemente cierta subjetividad que se han hecho explícitas siguiendo un método científico. El resultado no es una verdad absoluta, sino una propuesta robusta siempre mejorable con nueva información e investigación. Este es uno de los párrafos de las páginas de conclusión de este informe bastante extenso que muestra que, es la mejor aproximación que se ha podido llevar a cabo. ¿Cómo lo han hecho? Pues han unido, por un lado, la situación hidrológica en España, la situación desde el punto de vista de la aridez de cada uno de los territorios de España, y lo han sumado a una serie de variables más o menos objetivas, o por lo menos, desde luego, cuantificables, que afectan al riesgo de desertificación. Eso, junto con un análisis en el que se han apoyado por inteligencia artificial para aprender de la evolución y de las situaciones y de las afecciones de cada una de esas variables a los territorios en relación con la desertificación, pues es de la manera en que se ha obtenido el mapa actual. Como dicen, pues hay algunos elementos que pueden ser discutibles y debatibles y no pretenden ser una respuesta definitiva a la situación de la desertificación en España. Es muy útil y muy interesante uno de los elementos del informe
que son 16 casos de uso, 16 análisis de estudios que han hecho de manera más local, más concreta, para evaluar la situación de la desertificación en esos contextos concretos, como por ejemplo un olivar en el que el suelo está degradado. Las conclusiones son muy interesantes de cada uno de los estudios porque en algunos casos los problemas de degradación del suelo pueden no tener que ver con la desertificación, sino con otros factores. Así que es un estudio muy completo y muy interesante para estudiar a fondo todo aquel que le interese el tema. Por buscarle algunas pegas, pues algunos de los elementos que han tenido en cuenta es la densidad de población, a efectos de cuantificar su efecto en la desertificación. Pero claro, no han tenido en cuenta que la densidad de población en España está muy localizada, de tal manera que en una región, una densidad de población de una región no implica, al final es una media. Y la población puede estar muy concentrada en unas pequeñas ubicaciones en las grandes ciudades y en el resto del territorio no haber población. Con lo cual, la densidad de población para mí es una variable poco fiable en este sentido. Otra de las variables que yo matizaría es, por ejemplo, la de la población ganadera, en la cual no distinguen si se trata de una población ganadera intensiva o extensiva, sino simplemente que la cuantifican. Intervención en edición de este episodio. Me ha sonado muy raro esto que acabo de decir de que han cuantificado la densidad ganadera pero no han tenido en cuenta el uso de ganadería intensiva o extensiva. No es correcto, me he equivocado y mantengo la afirmación primera para que veáis que yo también me equivoco. Efectivamente sí que han tenido en cuenta que la ganadería actualmente es más intensiva que extensiva, es decir, que se ha perdido ganadería extensiva como uno de los factores que afectan a la desertificación. Así que me corrijo y solo puedo encontrar entonces la pega de la densidad de población, que seguramente también es matizable si nos leemos en profundidad el estudio. Seguimos con el episodio tal como lo había grabado. En cualquier caso, me parece un estudio más que correcto, un gran trabajo que se ha realizado y, como dicen las propias conclusiones, pues puede haber cosas que son matizables o son debatibles, pero desde luego sí que nos acerca a una situación lo más real posible desde el punto de vista científico en cuanto a las probabilidades de desertificación o degradación por desertificación de nuestro territorio. La mala noticia es que hay hasta un 60% de territorios áridos o semiáridos en riesgo de desertificación y si tenemos en cuenta el territorio completo tenemos un 40% de territorio en riesgo de desertificación, que es el doble de los cálculos previos que se tenían hasta ahora antes de este estudio. Ni los motivos ni las soluciones son siempre sencillas. Tiene que ver con el tema del aumento de las temperaturas en general, de las olas de calor, con la cantidad de precipitaciones, con la estacionalidad de estas precipitaciones también, con el uso del agua que se hace, con el uso del suelo, etc. Es decir, hay muchos factores que van a afectar al proceso de desertificación. Por tanto, ni los motivos ni los remedios son sencillos. Lo importante de esto es que debemos ser conscientes de que una hierbecita más, o un árbol más, o un pajarillo más, siempre es buena idea. Hasta aquí el episodio de hoy. Si no te quieres perder nada, hombredécimo.com. Hasta pronto.